Que da Goyo B747. Venezuela es el único país del mundo donde sus ciudadanos se preocupan cada vez que el gobierno aumenta el sueldo. Por cierto que hay un tema y es el de la economía informal, Carlos. El gobierno ha hablado de que se ha reducido significativamente el número de trabajadores dedicados a la economía informal. Entiendo que cerca del 38, 39% ha dicho el gobierno. Sí, el gobierno dijo en la última intervención del presidente de la República que uno de los grandes logros es que el 62% de la clase trabajadora venezolana pertenece al sector formal de la economía, por lo cual el sector informal se había reducido a 38%. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros desde el punto de vista técnico es la siguiente. Si Venezuela tuvo una caída en el 2014 de menos 3% del Producto Interno Bruto, en el 2015 de menos 4.5%, y en el 2016 entre menos 8 y menos 10%, datos del INE y datos de CEPAL, ¿cómo es posible que se haya generado empleo? No hay manera. Si tienes 3 años de caída de la actividad económica y en el último año casi hasta el 10% del Producto Interno Bruto, no hay manera de generar empleo. La consecuencia es única e inmediata, se pierde el empleo, pero además, si esa recesión ha generado, y todo el país lo sabe, cierre de empresas, reducción de personal, cierre de empresas públicas, reducción de empresas públicas, despido de la administración pública por razones políticas, pero empresas que se desplazan a otros países. Todos esos trabajadores se trasladan, se desplazan por razones forzosas al sector informal de la economía. Más los trabajadores que tú tenías en el sector informal, estamos hablando de más de 52% de informalidad en el país. No hay manera de explicar eso. Lester Rodríguez, ¿por qué con un presidente obrero hay obreros de primera y de segunda? Reprimen a unos y celebran con los otros. Claro, nosotros que veníamos de una marcha realmente pacífica, democrática, muy obrera, muy gremial, nos cayeron a bombas. Pero tuvimos que pasar para llegar a Globovisión por la marcha que está en la Avenida Libertador. Es paz y armonía. Mayros me dice por aquí, cada vez da más asco escucharte, eso es conmigo. Hablas de represión, quien te conoció no lo puede creer. Lo que se ve está a la vista. Juan Hilario, ¿tú concibes que un venezolano pida la intervención de su país? Yo creo que nosotros tenemos que resolver nuestros problemas, pero no podemos excluir a los organismos supranacionales a los que el país, Venezuela, forma parte y fundamentalmente de la protección que la propia Venezuela ha firmado, como en este caso los derechos internacionales políticos, ciudadanos y civiles que le corresponden a la población. Johnny Romero, ya lo dijiste todo en tu introducción del día de hoy, me dice, ¿no? Dicen por aquí, creo que la solución no está en incrementos de sueldo, ya mañana el costo de los productos se duplica, dice Ángel Artiles. Claro, y por eso que la gente está preocupada, porque cuando aumentan el salario y tú tienes que tener 12 salarios mínimos para comer, la gente inmediatamente se pregunta, ¿cómo voy a comer si yo no gano sino menos de 2 salarios mínimos? Willy me dice, ¿qué tipo tan falso eres? Un camaleón viviendo del dolor de Venezuela. Ojalá el Papa marchara y viviera acá y vea la realidad. ¿Qué opinas tú del pronunciamiento del Papa ayer? No, yo creo que el Papa hizo un pronunciamiento en los términos que le corresponde al jefe de la Iglesia cristiana, y es convocar a un diálogo. Inclusive lo hace con respecto a Siria, lo hace con respecto a las confrontaciones en el Medio Oriente, lo hace en diferentes momentos, y eso es lo que le corresponde al pontífice, convocar a la paz y al diálogo. Lo que viene después sí es responsabilidad de los que conducen la política, ¿Y tú ves desde el factibilidad de un gobierno diálogo aquí y en desde la Venezuela? oposición. ¿Tú ves factibilidad de eso, una negociación política, un diálogo? En este corto plazo es muy difícil porque el gobierno hasta ahora no ha cumplido con sus responsabilidades, y quien tiene más obligación en una mesa de diálogo para concertar en una confrontación es el gobierno nacional. Otro tuit. Alexis Avendaño, ¿qué podemos celebrar hoy los trabajadores de este país si el salario solo alcanza para la comida y de broma? Hoy es un día para comprometernos a organizarnos, a articularnos, movilizarnos, sindicalizarnos y afiliarnos. Bueno, yo sugiero que a la Central de Trabajadores Así Venezuela. Pregúntale a tu invitado qué hizo por Venezuela cuando Ramos Alú se robó las prestaciones sociales. Te dice, ¿no? Bueno, cuando hubo la modificación del régimen de prestaciones. Eso habría que preguntárselo a Ramos Alú. Yo estoy hablando del movimiento sindical, ¿no? Ajá. Otro comentario. Pregúntale a tu invitado su opinión frente a las estadísticas respecto a las prestaciones de hoy versus la Cuarta República. Hay que saber que la desalarización llegó a estos términos. De todo el ingreso que hoy recibe el trabajador con el nuevo aumento, 67.49% no es salario. No va a las prestaciones sociales ni al bono nocturno, no va a todos los derechos que te corresponden según la Ley Orgánica del Trabajo. Lo que quiere decir que solo el 32.5% de tu ingreso
es salario. Regresamos a 1989, donde se creó la primer bono para los trabajadores venezolanos. Isabel Alayón, escuchando a tu invitado, todos saben lo que está pasando, entonces el gobierno no tiene buenos asesores. Bueno, definitivamente hay muy malos asesores, muy malas decisiones, una visión muy recortada sobre lo que está sucediendo en el país, porque solo hay que salir a la calle para darse cuenta que este país está pasando el peor momento socioeconómico y político tal vez de los últimos 50 años. Manuel Méndez González, ojalá Maduro invitar a su programa dominical a Navarro y no a esas marionetas que solo hacen bulto y no aportan nada, dice este ciudadano. Juan, el pueblo cada día se queda sin más opciones de trabajo, profesionales e inversionistas se van del país. Y por eso es inexplicable que ahora resulta ser que el empleo formal y con derechos creció en Venezuela cuando tenemos 4 años golpeando el empleo, precarizando el empleo y generando informalidad en todos los rincones y sectores del país. Javier B., pienso que el país es de todo, ese derecho constitucional, el espacio de las calles es de todo. Karen Pérez, ese aumento es como poner paños de agua tibia a un paciente con cáncer, esta economía necesita quimio. Juan, mucha gente renuncia a su trabajo porque gana más informalmente vendiendo cosas por su cuenta, revendiendo. El informe de CEPAL y el informe de la OIT sobre el crecimiento del sector informal en Venezuela coloca a Venezuela como el país de América Latina donde creció más la informalidad en el último año. Angelito77 dice, excelente tu comentario inicial, Vladimir, felicitaciones. Otro tuit por aquí. Vamos a ver. Se habla de política antiinflacionaria. ¿Cuáles, según invitado a CF? No, hasta ahora no hay políticas antiinflacionarias. ¿Cuáles serían las ¿Cómo combates adecuadas? tú la inflación si tú no sientas a todos los actores que tienen que ver con el tema económico en una mesa para definir políticas y establecer objetivos? No hay manera de hacerlo. Aquí me dice Calazán 5319, hablas mucho y nada aportas, porque no haces un llamado para que no salgan encapuchados ni tanquen las vías, Vladimir? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la violencia. Ahora, he dicho, cuando hay movilizaciones pacíficas y llega la represión, pues comienza la violencia. No es bueno hacer una reflexión sobre esto. No sé qué dice Carlos. No, de acuerdo contigo, es que yo creo que ese debe ser el planteamiento que debemos tener todos. Ajá, aquí dice, tiene que reunirse con el gobierno y pedir congestión de precios en todos los productos, más en la comida, que aparezca el PVP, dice Eduardo Cova. No, hay un fracaso definitivo en la contención de la especulación y de la inflación. Y si nosotros no tomamos decisiones en conjunto, la sociedad y el gobierno, para detener este proceso inflacionario, podemos llegar a niveles impredecibles que pueden estallar la economía nacional. Kenny Hidalgo, con el aumento ya los bachaqueros tienen hoy en Katia la harina de Mercal en 5.500 bolívares y nadie hace nada. Y esos bachaqueros están en la calle con la harina de Mercal. ¿Y dónde están los cuerpos de seguridad? En las marchas. La pensión es para el pensionado, no para mantener una familia. Se supone que ya todos sus hijos se mantienen solos, dice Carlos Salinas. Ah, qué bueno. Entonces tenemos que celebrar que con el nuevo aumento el pensionado puede comprar una botella de omega 3 y sentirnos satisfechos. Eso puede ser también. Yo no estoy satisfecho. No sé si el amigo se siente feliz por eso. El propio presidente de CanTV le niega los beneficios adquiridos a los jubilados, dice Antonio Castaldo. Ese es otro tema. Es posible y hay recursos para llevar la pensión las pensiones y jubilaciones al nivel de salario mínimo. Mira, eso es prácticamente es un derecho universal. Y decir que no hay dinero en Venezuela es como muy arriesgado. Aquí siempre hay dinero para muchas cosas. Y el tema de los pensionados y jubilados siempre se soslaya, se subestima y se le excluye a los pensionados y jubilados de los derechos que les corresponden constitucionalmente. Aquí dice IFAR, ese aumento es otra estafa para los trabajadores. Los trabajadores de Corpoelec no han cobrado el 50% de enero y ahora sumas este 60%. Juan dice por aquí, el papá de un amigo como obrero logró comprar 4 casas en la cuarta. Ahora no te alcanza ni para una bicicleta. Bueno, tampoco así, yo no sé si la cosa era así. Bueno, cuando la Pero inflación supuesto, era menos del 10%, tú tenías un poder adquisitivo importante. Cuando la inflación es del 500%, el poder adquisitivo está absolutamente quebrado y pulverizado. Otro comentario por aquí. Veo a este señor representante de la cuarta y recuerdo a Chávez cuando decía pura leguleyería, dice, ese soy yo. Y yo creo que eso no es conmigo. La única mediación que será efectiva en Venezuela es el pueblo en la calle unido en la esencia del sentimiento nacional, Luis Ángel Peralta. Otros comentarios por acá, no sé si tienes un comentario que hacer sobre eso. Por acá también hay otros comentarios, vamos a ver, para Carlos Navarro, aquí en el Twitter. Venezuela en México, no sé cómo se puede operar en una persona una metamorfosis tan profunda, paz profunda. No, dice Wally Hassan. Venezuela es el único país donde un aumento salarial empobrece a un pueblo, dice Milud. Claro, porque insistimos, si a ti te aumentan el salario nominalmente y tu poder adquisitivo está cayendo progresivamente, cada día puedes comprar menos con el dinero que tienes. Y ese es el gran problema. El tema no es aumento, el tema es cómo concretamos y consolidamos
el poder adquisitivo del salario y el poder adquisitivo de los trabajadores. Ronnie Rodríguez, propongo eliminar los aumentos salariales y devolver el cupo electrónico y de viajero. ¿Qué te parece? No, aquí lo que hay que hacer es controlar la inflación, producir y comenzar a estabilizar la economía de este país sobre la base de nuevos elementos. Aquí ya para ir terminando, Carlos, pregúntale, ¿cree que esos aumentos salariales favorecen o desfavorecen a los trabajadores y a los empresarios del país? Jennifer Tortosa. Esos aumentos, como lo hemos dicho varias veces, no resuelven el problema del poder adquisitivo y no significa que la gente va a comer mejor. Lo que sí es cierto es que el pequeño empresario, y eso hay que aceptarlo, y el mediano empresario está cerrando empresas, reduciendo personal y desplazándose hacia otros países, y eso significa más desempleo en el país y más informalidad en el país. ¿Votaría usted por la reunión tripartita como salida de la crisis? Claro, el tripartismo no tiene por qué satanizarse per se. El tripartismo es un mecanismo mundial y global que ha dado resultados en todas partes del mundo, donde tú reúnes a los actores del proceso productivo para definir políticas conjuntas en materia sociolaboral y económica. Finalmente, ¿por qué la opinión del invitado es completamente opuesta a la de Will Rangel? Pregunta Franco. Porque él está allá, yo estoy aquí, amigo. Bueno, muchas gracias, Carlos Navarro, por haber venido, presidente de la Alianza Sindical Independiente ASI. Vamos a hacer la pausa y al regreso estaremos conversando con Nerio Fuente, quien es dirigente sindical de Sidor y además dirigente del partido Patria para Todos. Ya venimos.